Señor le bendiga, mi amigo, mi hermano. Este es su programa, Cristo mi Señor. Gracias por compartir su tiempo con nosotros. La palabra a compartir el día de hoy está basada en el libro de Hebreos capítulo 5. Y esto es la obediencia de Cristo. Y dice la Escritura, capítulo 5 de Hebreos, versos 7 al 10, lo siguiente. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo cual padeció, aprendió la obediencia. Y siendo perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. La obediencia de Cristo nos lleva por camino de verdad y de justicia. Y Él, en los días de su carne, cuando el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, vimos su gloria como la del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero esta verdad tuvo que ser manifestada a los hombres a través de la cruz del Calvario, porque Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, para que usted y yo tengamos el privilegio de ser llamados hijos de Dios y tener la eterna salvación de nuestra alma. Romanos capítulo 5 nos revela lo siguiente del verso 18 al 21. Y hablando la Escritura nos dice lo siguiente: así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, está hablando de Adán. Dice, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Esto es Cristo, Adán y Cristo. El primer hombre, hecho por Dios, pecó y fuimos destituidos de su gloria. El segundo hombre, Cristo, el segundo Adán, fue glorificado a través de la cruz del Calvario y nos dio la eterna salvación, la justificación de vida. Dice la Escritura, verso 19 del capítulo 5 de Romanos: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, esto es Cristo, los muchos fueron constituidos justos. Esta obediencia de Dios en Cristo Jesús justifica a los que somos de la fe en Cristo Jesús. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de la sangre de Cristo Jesús. Y dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Esto es nuestro Dios, el que nos salvó, el que vino e hizo morada con nosotros. Y ahora en el corazón del hombre está la habitación de Cristo, si creemos en Él. Filipenses capítulo 2, del verso 5 al 11 nos enseña lo siguiente: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y en esta condición
esta condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esta obediencia tiene que estar en nosotros, el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Nosotros tenemos que despojarnos a nosotros mismos, quitar la vanagloria, el orgullo, todo aquello que estorba para acercarnos a nuestro Creador, el pecado. Tenemos que despojarnos de ese pecado que nos asedia y correr por delante esta carrera que tenemos, viendo a Cristo Jesús, nuestro Salvador, no flaqueando, no desmayando, sino que sacando fuerzas, porque Él nos da fuerzas al que no tiene ningunas, y podemos caminar con firmeza, mirando no caer, pero creyendo en Cristo, como viendo al invisible. Hechos capítulo 5, del verso 30 al 32, nos habla la Escritura y nos dice lo siguiente: el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándolo en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador. ¿Para qué? Para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y a nosotros, que somos testigos suyos de estas cosas, también nos ha dado el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Cuando tenemos el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús nos da de su Santo Espíritu, porque Cristo Jesús fue revestido de poder y de autoridad y fue lleno del Espíritu Santo. Y en esta obediencia nosotros ahora podemos tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, porque dice la Escritura que nosotros ahora tenemos la mente de Cristo. Pensamos como Él y debemos de actuar como Él si creemos en la palabra de verdad y de justicia. Mi amigo, mi hermano, este es su programa, Cristo mi Señor, y en el camino de Cristo está esperándonos que vengamos arrepentidos y aceptemos la palabra de verdad en la obediencia a Cristo Jesús. Sí, amén.